Listo. Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a dar la clase correspondiente a la unidad número 3. Voy a hacer presentación de pantalla y ustedes me avisan si ven, por favor. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Gracias. Listo. Bueno, continuando con el desarrollo de la materia, en esta unidad yo les pongo, digamos, a modo de introducción, qué temas vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Básicamente vamos a arrancar con lo que es la comparación entre lo que es célula procariota y eucariota. Vamos a analizar en detalle la morfología de la célula eucariota. La clase anterior vimos todo lo que era célula procariota. Y básicamente, ¿en qué nos enfocamos? En el tamaño, forma, pared celular, membrana celular, el citoplasma, los organelos que forman parte, digamos, de la célula eucariota, que son varios a comparación de una célula procariota. Ahí los nombro a todos. Y después vamos a hablar de las características de las particulares de los microorganismos que tienen células de tipo eucariota. Yo ya les había comentado esto en la unidad número 1, donde a este grupo pertenecen las algas, los protozoos y los hongos. Dentro de los hongos vamos a hablar de mohos y levaduras, que es importante que ustedes puedan diferenciar. Cuál es su organización celular, tamaño, morfología, porque no va a ser la misma para estos tipos de microorganismos. Cuál sería su clasificación taxonómica, nutrición, tipo de reproducción, y cuál es la importancia para la salud humana. Acuérdense que algunos pueden contaminar alimentos y algunos son utilizados en procesos industriales, ¿sí? Eso es lo primero que les presento. Bueno, esto ya va de lleno, digamos, quizás ya lo han visto en otras materias. Diferenciar células procariotas y eucariotas. Básicamente, ¿en qué se diferencian? En el tamaño. Fíjense que las procariotas andan en 1 a 10 micrones y las eucariotas en un orden de 10 a 100 micrones. En cuanto a la presencia del núcleo, las procariotas ya saben que no tienen núcleo, o acuérdense que tienen el ADN que se dice que es circular y se encuentra libre dentro de lo que sería el citoplasma, en tanto que las eucariotas tenemos un núcleo rodeado por membrana. Se habla de una membrana nuclear. Organelos u orgánulos celulares. Bueno, acá las procariotas únicamente tendrían ribosomas 70S, en tanto que en las eucariotas vamos a hablar de varios orgánulos, ¿sí? Algunos son membranosos, que ahí tenemos a las mitocondrias, los lisosomas, complejo de Golgi, el retículo endoplasmático, cloroplastos en algunas células, no en todas, y los que no son, y los no membranosos, como serían un citocentro, los ribosomas 80S y el citoesqueleto, ¿sí? En cuanto al ADN, ¿cuál es la característica o diferencia principal? En las procariotas es circular y libre, sin intrones, y en las eucariotas está asociado a proteínas, formando lo que se llaman cromosomas en el núcleo y poseen lo que son intrones. Los intrones, bueno, lo vamos a dejar ahora como con un signo de pregunta, porque de eso vamos a hablar cuando veamos la parte de genética microbiana. En cuanto a la división celular, también es importante. ¿Por qué? Porque las procariotas se dividen por un mecanismo que se llama fisión directa o fisión binaria. No existe lo que denominamos mitosis y meiosis, en tanto que las eucariotas, la división celular se puede dar por mitosis y meiosis en los procesos sexuales. En cuanto al metabolismo, que es algo importante también para diferenciar procariotas y eucariotas, las procariotas tienen un metabolismo que puede ser anaerobio o aerobio, eso lo vamos a ver también más adelante, y las eucariotas solo presentan un metabolismo de tipo aerobio. No todas, porque bueno, ya vamos a ver, hay una excepción, digamos, para el caso de las algas, ¿sí? Bueno, básicamente era hacerles recordar esto, que yo imagino que ya lo habrán visto en otras materias, pero aquí no, ya tenemos que enfocarnos o darle un toque más específico, digamos, para la materia.
Bueno, célula eucariota, básicamente ustedes conocen dos, la célula vegetal y la célula animal, ¿sí? Entonces acá lo único que yo les hago es presentar las características diferenciales en cuanto a una célula vegetal y a una célula animal. Y ahí tienen todos los organelos mencionados para que ustedes los puedan ver y puedan marcar diferencias, digamos, en cuanto a una célula. Si bien las dos son de tipo procariota, hay diferencias en su estructura, ¿sí? Bien. Siguiendo, vamos a hablar, digamos, de que para el caso de las eucariotas tienen un núcleo rodeado por una membrana doble, el material genético se haya separado del resto del contenido celular, denominado citoplasma, que es donde se encuentran las organelas. Entonces, para el caso de las eucariotas, digamos, ustedes en algunas células eucariotas van a ver la presencia de ¿qué? De una pared celular, no en todas, solo en algunas, y si no, directamente vamos a entrar a lo que sería la membrana citoplasmática, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir viendo o marcando las diferencias. ¿Quiénes tienen pared celular y quiénes no? ¿Y a qué grupo de microorganismos responden estas características de célula eucariota? ¿Sí? Dentro del citoplasma, ¿qué podemos decir nosotros? Que básicamente el mismo contiene agua y sales y diversas moléculas de origen orgánico. La suma de todas las reacciones bioquímicas tienen lugar en el mismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los procesos bioquímicos o metabólicos, si los quieren llamar, se dan lugar en el citoplasma. Contienen diversas estructuras, algunas de ellas rodeadas de membranas, que serían las organelas, y que realizan funciones específicas. Y otras sin membranas, como los ribosomas, y una red de fibras proteicas que nosotros llamamos el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, tienen que ir recordando aquellas estructuras que presentan membrana y aquellas que no presentan membrana, que están mencionadas acá. Bien, acá yo les pongo, ustedes lo van a encontrar en cualquier libro, lo que sería el citosol y aloplasma, o también se dice matriz citoplasmática, ¿sí? En resumen, lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo en realidad citoplasma, ¿sí? ¿Cuál es la función? Reserva de combustible y de materiales de construcción de los demás constituyentes de la célula. En él se lleva a cabo reacciones bioquímicas de anabolismo y catabolismo, ¿sí? Eso es básicamente, digamos, la función del citoplasma. ¿Y qué son las organelas? Son estructuras estables del citoplasma que cumplen una función específica. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de las organelas. Primero y principal, los ribosomas, ¿sí? Ribosomas estaban presentes tanto en las células eucariotas como en las células procariotas. ¿Y qué son? Dice que son partículas constituidas por ARN ribosómico. El ARN sería lo que nosotros llamamos el ácido ribonucleico y también está constituido por proteínas. Los ribosomas se encuentran como ribosomas libres o unidos a membranas, formando parte de otra organela, como es el caso de ¿quién? Del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En este caso, digamos, los ribosomas se fijan al retículo endoplasmático y rugoso, se denomina rugoso, obviamente, por la asociación de los ribosomas a esta estructura, ¿sí? Y también tenemos los ribosomas libres, que básicamente se encargan de la síntesis de proteínas que son solubles en el citoplasma. Se habla de proteínas mitocondriales, de proteínas para los plastos, proteínas del interior de los peroxisomas, que pueden ser las catalasas, las oxidasas de aminoácidos, y proteínas nucleares, que son, por ejemplo, las histonas y algunas láminas. Estos serían los tipos de ribosomas libres. Acá, los ribosomas que están integrados a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, tienen diferente destino a través del sistema que nosotros llamamos endomembranas. Se dice sistema endomembranoso o sistema de endomembranas, ¿sí? Acá básicamente, digamos, la función de la síntesis de enzimas lisosomales, de proteínas de membrana,
proteínas de secreción y proteínas glucosiladas, ¿sí? Acá, digamos, en este esquemita, que si bien no está bien, o sea, no sé si se puede apreciar bien, tenemos, digamos, los distintos tipos de proteínas, ¿sí? Que formarían parte de lo que seríamos los ribosomas serían los encargados de sintetizar estos tipos de proteínas, ¿sí? Fíjense que acá se dice proteínas de membrana plasmática, proteínas de exportación, proteínas citosólicas, proteínas nucleares, proteínas mitocondriales, ¿sí? Entonces, los ribosomas, acuérdense que la función básicamente, ¿cuál es? La síntesis de proteínas, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que acordarse siempre. Acá tenemos un cuadrito, digamos, donde marcamos, digamos, la diferencia. Cuando hablamos de ribosomas, para el caso de las células eucariotas, vuelvo a recalcar, ribosomas por un lado libres y por otro lado unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Los libres estarían en el citosol o citoplasma y, digamos, estarían o participarían, digamos, de estructuras o en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, proteínas para las mitocondrias y cloroplastos, proteínas nucleares y proteínas de peroxisomas, en tanto que los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso participan en la síntesis de proteínas integrales del retículo del retículo de Golgi, proteínas integrales de membrana, proteínas de secreción y proteínas de lisosomas. Acuérdense que todas estas organelas tienen distintas funciones que las vamos a ir viendo ahora. Nosotros, cuando hablamos de sistema de endomembrana, ¿cómo definimos a un sistema de endomembranas? Como un conjunto de estructuras membranosas cuyos componentes se relacionan entre sí mediante un tránsito de vesículas que transportan moléculas de un compartimento a otro, ¿sí? Es como que hay una comunicación entre las distintas organelas. ¿Y cuáles son esos famosos sistemas de endomembranas? La envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas, las vesículas y las vacuolas. Todas estas organelas responderían o corresponderían a un sistema de endomembranas que nosotros vamos a ir analizando. En cuanto a la envoltura nuclear, comprende la membrana exterior del núcleo que mantiene la continuidad con el retículo endoplasmático. O sea que hay, digamos, una conexión entre la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático. A nivel de retículo endoplasmático, nosotros ya dijimos que vamos a tener de dos tipos, uno que es rugoso y otro que se denomina liso, ¿sí? En el rugoso, ¿cómo lo podemos definir al retículo endoplasmático rugoso? Es un grupo de sacos aplanados que se conectan entre sí mediante túbulos. El aspecto rugoso se debe a la unión de ribosomas y es el encargado de la síntesis y el plegamiento correcto de las proteínas. En tanto que el retículo endoplasmático se dice agranular o liso, es de aspecto más tubular y carece de ribosomas. En este se lleva a cabo lo que se denomina la síntesis de lípidos, almacenamiento de calcio y detoxificación. Cuando decimos detoxificación, quiere decir eliminar todas aquellas sustancias que pueden resultar tóxicas para la célula, ¿sí? Bien, después también tenemos lo que es el aparato de Golgi, el cual está constituido por sacos discoidales apilados, como mínimo el número de 3, y rodeados por pequeñas vesículas. ¿Cuál es la función? Es el encargado de la modificación de sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso mediante agregaciones de restos de carbohidrato para conseguir la estructura definitiva. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Modificar proteínas y lípidos, empaquetar en vesículas para transportar, construir lisosomas y la síntesis de hidratos de carbono, ¿sí? Estas funciones básicamente las va a llevar a cabo lo que es el aparato de Golgi. Algunos libros creo que lo denominan el complejo de Golgi. Eso es de acuerdo a cómo lo tome cada autor, digamos. Bien,
¿Quiénes siguen? Los lisosomas. Los lisosomas, ¿qué son y qué función cumplen? Estos organelos contienen lo que se denominan enzimas digestivas que ayudan en el proceso de descomposición de bacterias que son incorporadas a la célula. Su principal función es degradar los materiales extracelulares incorporados por la célula y los componentes intracelulares en ciertas condiciones cuando algún organelo interno se daña. En cuanto a los lisosomas, digamos, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Donde, digamos, modo de ejemplo, suponemos, digamos, que una bacteria ingresa a la célula por algún mecanismo, ¿sí? Entonces, automáticamente, digamos, empiezan a actuar los lisosomas, ¿sí? Se habla de un lisosoma primario. Esta bacteria, cuando ingresa a la célula, se forma o se denomina lo que se va a llamar un fagosoma. Con ese fagosoma va a interactuar el lisosoma primario y se va a formar lo que se llama un fagolisosoma o lisosoma secundario, que digamos, el lisosoma va a ingresar al fagosoma y una vez que ingrese, la función va a ser degradar o matar a esa bacteria o a esa célula procariota que resulta ser un agente extraño para la célula eucariota, ¿sí? Eso sería básicamente el mecanismo o la función de los lisosomas. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo mismo que les estaba hablando, pero acá hablamos de lo que se denomina heterofagia y autofagia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, fíjense en acá, el mismo ejemplito de hace rato. La célula incorpora material del exterior, a continuación lo digiere, o sea, entra un cuerpo extraño que puede ser una bacteria, se forma el fagosoma, automáticamente actúan los lisosomas, que van a formar parte del, cuando se integran, digamos, a lo que se llama el fagosoma, se forma lo que es el fagolisosoma, y acá ocurre lo que sería la destrucción de ese cuerpo extraño que ingresó a la célula. Por eso dice acá, tras la digestión de las pequeñas moléculas, aminoácidos, monosacáridos, etcétera, pasan al citosol para ser utilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que si de acá se puede recuperar algún componente que le sirva a la célula lo va a tomar. Y todo aquello que resulte nocivo o tóxico, la célula lo va a eliminar, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos heterofagia. A diferencia de la autofagia, cuando dice la célula también digiere orgánulos defectuosos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando una mitocondria, digamos, no está funcionando de forma correcta, se produce, automáticamente se forma lo que nosotros denominamos autofagosoma. Ahí también actúan directamente los lisosomas. Lo mismo, se forma el autofagolisosoma. Y lo mismo, dice, en algunas células los restos no digeridos se expulsan al exterior por exocitosis, o también le denominan defecación celular, si lo quieren llamar, y en otras permanecen en su interior en cuerpos residuales. Quiere decir que si no los puede eliminar la célula, entonces quedan como cuerpos o materiales inertes que no tienen actividad, digamos, no perjudican ni benefician, digamos así, a la célula, ¿sí? Entonces, eso era básicamente marcarle la diferencia de lo que es heterofagia y de lo que es autofagia. Obviamente, estos mecanismos están dados por la acción de los lisosomas. Bien, después tenemos lo que serían vacuolas y vesículas, que básicamente son sacos rodeados de membranas con numerosas funciones. Están presentes, por ejemplo, en células de plantas y hongos, tienen unas o varias vacuolas. Las vesículas son más comunes en células animales, andan en el orden de los 100 nanómetros de diámetro. Para el caso de plantas se habla de una vacuola central que contienen soluto y agua y también pueden almacenar compuestos nocivos para los depredadores. Acá tienen el ejemplo de una vacuola en dos estados, digamos, cuando tienen abundante agua y cuando tienen escasa agua. ¿Qué son básicamente? Es un órgano celular presente en plantas y en algunos protistas. Son compartimentos cerrados o limitados por una membrana
citoplasmática, que contiene diferentes fluidos como agua y enzimas. Por lo general se forman por la función de múltiples vesículas membranosas. Su estructura varía según las necesidades de la célula, ¿sí? Básicamente, como les digo, pueden estar presentes o no, de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿sí? Bueno, ya que les pongo un esquemita, digamos, como para que lo vean. Quizás lo tienen ustedes dibujado de otra forma, no sé. Pero bueno, la idea es que cada uno vaya estudiando o analizando las diferentes figuras que yo les presento acá. Ustedes en los libros van a encontrar otras figuras, digamos. Bien. Ahora vamos a hablar de los peroxisomas, ¿sí? ¿Qué son los peroxisomas? También son orgánulos citoplasmáticos en forma de vesículas que contienen enzimas que se llaman oxidasas y catalasas, y estas enzimas cumplen funciones de detoxificación celular. Están presentes en células animales y vegetales, y sus enzimas catalizan lo que sería la descomposición del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Acá básicamente les puse unas imágenes, digamos, como para que ustedes puedan ver cómo se ve un peroxisoma en un microscopio. Obviamente, esto es un microscopio electrónico, no lo vamos a ver con un microscopio óptico, ¿sí? Estos serían los constituyentes, digamos, de la estructura del peroxisoma. Bien, y acá tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias, acuérdense que son elementos u organelos importantes, digamos, en lo que es células eucariotas. Después lo van a ver, digamos, cuando yo les envíe para que realicen el seminario, cuál se creería que es el origen de las mitocondrias, ¿sí? Pero eso se lo dejo para cuando tengan que leer el trabajo del seminario. Básicamente acá lo que les presento es, digamos, definir, son organelas u orgánulos cuya estructura consta de dos membranas, una externa lisa y una interna fuertemente plegada en forma de crestas, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos cresta mitocondrial. El mayor desarrollo de la membrana interna está relacionada con la síntesis de ATP, o sea que son obviamente organelos importantes en la célula. En esta se completa la degradación de las moléculas orgánicas y se libera lo que se llama energía. Acuérdense que ustedes van a hablar o deben conocer ya de los dos procesos metabólicos importantes, que es el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Uno es la síntesis de compuestos que son importantes para la célula y el otro es el mecanismo de degradación de algunas sustancias que ingresan a la célula, ¿sí? Pero obviamente los dos forman parte de lo que se llama el metabolismo, ¿sí? Y cuando eso lo vamos a ver en una unidad más adelante, digamos nosotros básicamente, pero tiene que ver con qué, con la formación o la síntesis de energía. Acuérdense que el ATP es energía, ¿sí? Entonces acá dice, en esta se completa la degradación de moléculas orgánicas y se libera la energía contenida en sus enlaces por el proceso del que nosotros llamamos respiración celular, que consume oxígeno, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros para el caso de la respiración celular, sí o sí necesitamos la presencia de oxígeno. Obviamente, como les digo, hablando de células eucariotas, no confundan o no mezclen con células procariotas que tiene otra clase u otra forma de estudiar la parte de obtención de energía o la parte de metabolismo. Bien, ¿qué sigue? Los plástidos. Dentro de los plástidos nosotros tenemos tres grupos, que serían los leucoplastos, los cromoplastos y los cloroplastos. Los plástidos se encuentran solo en las células de plantas y algas, poseen dos membranas como las mitocondrias, se los clasifica de acuerdo a su contenido y función. Cuando hablamos de leucoplastos son aquellos que contienen almidón, proteínas o aceites y están presentes en estructuras de almacenamiento como los tubérculos. Para el caso de los cromoplastos están presentes en flores y frutos y contienen pigmentos que se denominan o se pueden llamar carotenoides. Para el caso de los cloroplastos contienen clorofila y en ellos se lleva a cabo el proceso de
fotosíntesis. Estos poseen un tercer tipo de membrana en su interior, la de los tilacoides, ¿sí? Los cloroplastos, acuérdense que son elementos importantes en células eucariotas, sobre todo de plantas. Bueno, acá tienen un esquemita, digamos, para diferenciar leucoplastos, cromoplastos y cloroplastos, que serían los famosos plástidos, ¿sí? Y acá está lo que hace rato yo les decía, que este tema, la famosa teoría de la endosimbiosis, es lo que ustedes van a tener como tarea para el seminario, donde, digamos, lo que esta teoría, obviamente, no es solo queda en ser una teoría, digamos, habla de cómo la célula, digamos, una célula ancestral, digamos, si la quieren llamar eucariota, ¿sí? Dice que por algún mecanismo de lo que ellos le llaman endosimbiosis, ingresa una bacteria de tipo aeróbica, se le dice. ¿Qué quiere decir aeróbica? Que crece en presencia de oxígeno. Esa bacteria ingresa a la célula y da lugar a lo que nosotros vamos a llamar una mitocondria, ¿sí? Entonces, acuérdense que las bacterias fueron los primeros seres vivos ancestrales con muchas características, que eso yo lo di en la unidad anterior. Entonces, gracias al ingreso de esta bacteria a esta célula ancestral eucariota, digamos, la célula eucariota pudo realizar mecanismos de respiración, ¿sí? Y luego, una bacteria también, ahora no aeróbica, sino una bacteria fotosintética, también ingresa, digamos, a la célula que se denomina después eucariota, da lugar a lo que nosotros llamamos una organela, que serían los cloroplastos, ¿sí? De esa forma, digamos, quedaría estructurada con un órgano de respiración, que serían las mitocondrias, y con otro organelo que sirve para la fotosíntesis, en el caso de planta, que serían los cloroplastos. Bueno, a todo esto se sugiere de acuerdo a la famosa teoría de la endosimbiosis. Bueno, se lo dejo para que ya en el Power lo van a poder leer ustedes de qué se trata, y ustedes lo van a poder explicar con sus propias palabras, obviamente. Yo acá lo único que hago es un resumen de o de qué propone o plantea la teoría de la endosimbiosis. Bueno, y eso sería, digamos, a grandes rasgos, las organelas que forman parte de la célula eucariota. Y acá tenemos un cuadrito, a modo de resumen, si quieren ustedes, donde yo marco los microorganismos, qué tipo de organización celular presentan ellos. La nutrición yo se las puse acá, o está puesta, mejor dicho, pero no vamos a hablar de nutrición hasta tanto no veamos la unidad 5 que habla de nutrición microbiana, y algunos ejemplos de microorganismos que formarían parte de bacterias, algas, protozoos y hongos, ¿sí? Ya es como ser reiterativo que las bacterias son de tipo procariota, con pared celular, casi todas, a excepción de los micoplasmas. Y dentro de tu ejemplo tenemos las cianobacterias y bacterias nitrificantes. Para el caso de las algas son células de tipo eucariota con pared celular, la mayoría. Y aquí tenemos como ejemplo las diatomeas, las algas verdes, algas pardas y algas rojas. Para el caso de los protozoos tenemos son células de tipo eucariota sin pared celular. Y dentro de los protozoos tenemos como ejemplo las amebas, paramecium, plasmodium, son algunos de los más representativos, digamos, dentro del grupo. Y después tenemos los hongos, que son también células de tipo eucariota, con pared celular. Y acá tenemos a mohos y levaduras. Dentro de mohos vamos a tener al género Penicillium, y dentro de levaduras al género Saccharomyces, ¿sí? De todos estos microorganismos que responden a células de tipo eucariota, vamos a hablar en detalle durante la unidad número 3. Bien, entonces vamos a empezar ¿con quién? En primer lugar, vamos a empezar con las algas. ¿Quién
quizás antiguamente no se le daba mucha importancia a las algas desde el punto de vista alimentario, pero digamos con el tiempo, a medida de que fueron realizando varias investigaciones, digamos, se le encontraron muchas propiedades a las algas, sobre todo en la industria alimentaria, ¿sí? Así que, digamos, no es un tema que nosotros trabajemos mucho en la parte de microbiología general, pero forman parte, digamos, dentro del grupo de los microorganismos y es bueno conocer algo de las algas o saber su importancia, su diferencia con los hongos, con los protozoos, y por eso yo acá les hablo de características generales, ¿sí? Es como para que ustedes puedan marcar o conocer la diferencia, ¿sí? A nivel de características generales podemos decir que son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que realizan fotosíntesis, ¿sí? Que dependen del agua y de un medio húmedo. Si ustedes mencionan la palabra algas, básicamente en la cabeza, ¿qué se ponen? ¿O dónde las van a encontrar? Seguro que me van a decir en un río, en una sequía, ¿no es cierto? Básicamente lo asocian con el agua. Entonces, obviamente, dependen mucho del agua y crecen en ambientes húmedos. Pueden formar lo que se llaman praderas subacuáticas y constituyen lo que se llama el fitoplancton marino y de agua dulce. También viven sobre la tierra húmeda y en troncos de árboles. El fitoplancton es importante porque constituye el alimento de numerosas especies de animales y proporciona del 30 al 50% del oxígeno atmosférico. Fíjense la importancia, digamos, de que las algas formen parte, digamos, de la ecología terrestre o de la tierra, porque tienen una función, digamos, no es que están por estar. Presentan distintos tipos de pigmentos cuya proporción les da su color característico. Eso ya vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se clasifican, digamos, las algas. La mayoría son microscópicas, unicelulares, pero también hay macroscópicas. Por eso les digo, si yo les hablo de las verdes que ustedes ven al lado de un río o en una sequía, obviamente estamos hablando de las macroscópicas, lo que no quita que hayan microscópicas. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Básicamente, la presencia de pigmentos fotosintéticos. Dentro de los pigmentos fotosintéticos vamos a tener clorofilas de distintos tipos para el caso de las algas. Vamos a hablar de una clorofila A, B y C, y también de otros pigmentos como serían los carotenoides y las xantófilas, ¿sí? Son compuestos, digamos, de naturaleza orgánica que participan lo que sería en el proceso de fotosíntesis de algunas algas. Para el caso de la pared celular, que dijimos que en teoría todas las algas tienen pared celular, en algunos pueden estar ausentes, y en el caso de que esté presente, la pared celular puede estar constituida de celulosa, en otros casos de sílice, en otros casos de mananos, y también pueden estar presentes en la pared celular carbonato de calcio. Dentro de su material de reserva, ¿qué tienen las algas? Azúcares, polisacáridos y lípidos. ¿Y cuál es su hábitat natural? Agua dulce, salada, o también pueden ser suelos húmedos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tomar como criterios básicos de clasificación. Y acá yo les presento una clasificación, obviamente hay varias, ¿sí? Yo no quiero, digamos, si ustedes encuentran en otro libro otra clasificación que puede ser similar o se asemeja a la que yo les presento, no va a haber problema. Yo acá hago la clasificación en cuanto a algas microscópicas y algas macroscópicas, ¿sí? Dentro de las microscópicas tenemos lo que serían las pirrófitas, que también se les llaman los famosos dinoflagelados. Tenemos las crisófitas, las euglenófitas y las bacilariófitas, que son las diatomeas, ¿sí? Y por último tenemos a las gamófitas, que se denominan algas conjugadas. Y dentro de lo que son las algas macroscópicas tenemos las algas verdes, que se denominan clorófitas,
las algas pardas que se denominan feófitas y las algas rojas que se denominan rodófitas, ¿sí? Bueno, eso sería a modo de clasificación. Y vamos a ir analizando cada uno de estos grupos o filo, como están puestos acá. Para el caso de las unicelulares, tenemos el filo firrófitas o dinoflagelados. Y yo imagino que quizás lo han visto algo de esto en zoología alimentaria, no sé, pero igual se los vuelvo a presentar o recordar. ¿Cuáles son las características de estas algas? Son marinas, unicelulares o coloniales y presentan dos flagelos, uno largo y uno corto que les sirve para moverse. Algunas especies producen toxinas que se acumulan en peces e invertebrados marinos, causando junto con otros microorganismos la famosa marea roja. Algunos son bioluminiscentes y producen manchas brillantes que centellan en el mar, que es el caso de Noctiluca, ¿sí? Este sería un ejemplo de las bioluminiscentes que pertenecerían al filo pirrófitas. Después tenemos las crisófitas, que son unicelulares y coloniales, también presentan flagelos y tienen un pigmento amarillo dorado, por eso reciben el nombre de algas doradas. La mayoría forma parte del plancton de agua dulce, pero existen también especies marinas, como son el caso de los silicoflagelados, que presentan caparazones silíceos de diseños característicos, ¿sí? Bueno, acá le marca una diferencia, digamos, a las famosas algas doradas que pertenecen al filo crisófitas. La famosa euglena, que yo imagino que ya la deben conocer o la deben haber visto, pertenece al filo Euglenophytas, se denominan unicelulares con flagelos, viven preferentemente en lugares con agua estancada, no tienen pared celular, por lo que pueden cambiar de forma fácilmente. La velocidad de división celular del alga es mayor que la de los cloroplastos que contienen, por lo que es frecuente encontrar euglenas sin cloroplastos que pasan a tener un tipo de alimentación heterótrofa. Acuérdense que la mayoría son autótrofas. Bueno, con la euglena también hay una discusión porque algunos la ponen en el grupo de las algas, otros la ponen en el grupo de los protozoos, así que no va a haber problema con el tema de la euglena, ¿sí? Capaz que ustedes lo han visto como protozoos, porque obviamente nosotros dijimos que las algas poseen pared celular, pero acá a la euglena la están tomando como una alga que no tiene pared celular, ¿sí? Así que por eso les digo, cuando ustedes aclaren, digamos, estos ejemplos, dadas sus características, todo tiene que ver cómo el autor lo toma al microorganismo, si lo va a tomar como un protozoo o si lo va a tomar como un alga, ¿sí? Eso también, o sea, les quiero que les llevarle tranquilidad en ese sentido para que no diga, bueno, no así, profe, decídase o es protozoo o es alga. Bueno, pero no soy yo quien lo ubica, digamos, a este microorganismo en un grupo o en otro. O sea, la idea es que ustedes sepan que puede estar dentro del grupo de las algas o también puede estar dentro del grupo de los protozoos, ¿sí? No quiero que se fastidien ni se pongan mal en ese sentido. Después tenemos las famosas diatomeas del filo Basiliarophytas, son unicelulares de color pardo verdoso, que pueden agruparse en filamentos o coloniales. Presentan un caparazón silicio. Ese caparazón obviamente tiene que ver con ¿quién? Con la pared celular, forman parte de un plancton marino y de agua dulce. Cuando mueren sus caparazones caen al fondo del mar y forman la diatomita o tierra de diatomeas, que se utiliza como material aislante y como base para cosméticos y para pulimentos. O sea, fíjense que la utilidad que tienen las sustancias estas que liberan las algas. Después tenemos las gamófitas o algas conjugadas, que son formas filamentosas de agua dulce, de intenso color verde y presentan cloroplastos con zonas, o mejor dicho, con formas complejas. Acá tenemos a Spirogyra y Cygnema. Bien. Después tenemos las algas pluricelulares y las famosas clorófitas o algas verdes, que es las que ustedes ven, digamos, ahí al costado del río.
Su color se debe a la presencia de clorofila en su cloroplasto, incluyen alrededor de 8.200 especies y pueden existir en varios hábitats, pudiendo ser tanto marinas como de agua dulce. Y acá tenemos varios ejemplos de esas algas. Acá, chicos, con el tema de los ejemplos no hace falta que ustedes se acuerden de todo, que puedan rescatar un ejemplo de cada grupo o filo o familia, no va a haber problema, ¿está? Porque si no, ya se empiezan a asustar cuando me dicen, profe, me tengo que acordar de todos, me tengo que estudiar todos. No, son ejemplos donde uno se va a acordar del que a usted le resulte más fácil, que eso de última el nombre, no sé. Acá tenemos, por ejemplo, unicelulares microscópicas inmóviles como clorela, móviles como clamidomonas, esta dice dulce acuícola chara, coloniales como volvox y marina ulva, ¿sí? Son ejemplos. Con que ustedes se acuerden uno, suficiente. Después tenemos las famosas algas pardas. Su color pardo oliváceo se debe a la presencia de fucosantina que se almacena en los plastos junto a las clorofilas. Casi todas son marinas y pueden alcanzar grandes tamaños, 100 metros, siendo fijas o flotantes. Fíjense que ya la diferencia de estas, digamos, son todas marinas. Muchas especies tienen interés alimenticio e industrial. De su pared se extrae una sustancia llamada algina, cuyos derivados, los alginatos, se utilizan como gelificantes, emulgentes o espesantes en vinos, postres o embutidos, ¿sí? O sea que acá ya le estamos encontrando una utilidad desde el punto de vista alimenticio. ¿A quién? A las algas pardas. Y acá tienen un esquema, un ejemplo de estas algas. Las famosas algas fucus. Después tenemos las algas rojas, también se denominan rodófitas. Su color se debe a la presencia del pigmento rojo ficoeritrina en los llamados rodoplastos, acompañado a las clorofilas y a la ficocianina, que es de color azul. Estos pigmentos le permiten realizar fotosíntesis con menor cantidad de luz, por eso son algas que viven a mayores profundidades. Acuérdense que para la fotosíntesis se necesita la presencia de luz. Y bueno, en este caso, como estas algas viven a altas profundidades, o no sé si se dice altas, o en realidad se dice a mayores profundidades, estos pigmentos permiten realizar la fotosíntesis, ¿sí? Son marinas y algunas recubren su pared de carbonato de calcio, obteniendo un aspecto pétreo y constituyendo los corales. Algunas se utilizan como alimento en Oriente y otras se usan en la elaboración de cresma, helados y productos de cosmética. Estas serían las famosas esas algas rojas. Y dice que para nuestro caso, dice, tienen importancia alimenticia e industrial porque de esas se extrae el agar. ¿Qué es el agar? Es la sustancia que nosotros usamos en el laboratorio para que un medio de cultivo líquido pase o se vuelva un medio de cultivo sólido, ¿sí? Fíjense ahí, dice que se usa en los laboratorios como medio de cultivo sólido para microorganismos y tejido. El agar constituye también un aditivo que se utiliza como espesante y estabilizante en la fabricación de productos lácteos, confituras o platos preparados. Bueno, y acá básicamente lo que hago es presentarles la importancia, ¿sí? Actualmente se utilizan distintas sustancias que se obtienen a partir de algas como el agar, el carragén y la algina. Y yo ya le había explicado básicamente cuáles son las utilidades que se le dan. Y acá sería básicamente, digamos, el mecanismo, digamos, de reproducción, cómo se reproducen las algas. Ahí tienen básicamente lo que sería por mitosis, meiosis. Se dice que son organismos haplodiplontes. La singamia y la meiosis se hallan separadas por fases más o menos largas, formadas por varias mitosis sucesivas, lo que constituye generaciones alternas, individuos haploides 2N, llamados esporofitos, e individuos haploides N, llamados gametofitos. Bueno, con respecto a esto, yo no voy a entrar mucho en detalle porque no les quiero complicar la existencia en cuanto al proceso de reproducción, ¿sí? Parece simple y sencillo, yo lo pongo acá a modo de que si lo quieren ver o analizar y
y llegar a comprender, digamos, el proceso de reproducción de las algas. Yo se lo dejo, digamos, como un modo de información. Generalmente no lo pido en un examen final porque ya sé que es complicado, ¿sí? Entonces, lo pongo a modo de información, nada más, chicos. Bueno, y después, o entraremos ahora, digamos, con el tema de las características de los protozoos, ¿sí? Yo creo que lo vamos a parar acá, a la clase o a la grabación de esta clase. Lo que sigue lo voy a terminar de dar yo para no hacerlo muy tedioso, digamos, a la clase. No sé si ustedes, como les digo, me quieren preguntar.